Noches con todos los presentes, doctores. Vamos a ver la charla de hoy día, ¿no? Como lo pueden, espero pueden visualizar toda la pantalla. El tema a, a ver hoy día es lo que corresponde a las fracturas de húmero proximal, ¿ya? Ya que vemos, ¿no? Esta entidad es un tanto frecuente. Ahora de repente por temas de pandemia lo hemos dejado de ver mucho, pero en situaciones normales hemos visto bastantes casos de esto, ¿no? Y debemos, bueno, recordar al menos en la parte de la terapéutica, ya que se habla de un buen porcentaje, ¿no? De estas fracturas que se limitan a un tratamiento conservador, ¿no? Bueno, aunque eso depende, ¿no? De algunos factores que ya los voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Las fracturas de húmero proximal son frecuentes y son principalmente resultado de lesiones de baja energía, generalmente en una población anciana, ¿no? En una población adulta mayor, ¿no? Caídas sobre la mano, ¿no? De una forma indirecta. La mayoría de estas fracturas generalmente son no desplazadas o están mínimamente desplazadas, ¿no? Y pueden tratarse con éxito mediante un tratamiento conservador, ¿no? Y en el caso de las fracturas que son más desplazadas o en una población joven, generalmente se asocia a lesiones un poco mayores, ¿no? A fracturas un poco más complejas y requieren un tratamiento más especializado. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que corresponde más o menos de un 4 a un 5% de todas las fracturas, ¿no? 45% de las fracturas del húmero van a corresponder a este extremo proximal, ¿no? Y de estas, el 85% son no desplazadas, ¿no? En cuanto a la incidencia de varones y mujeres, ¿no? Es una proporción de 3 a 1 aproximadamente, ¿no? Entonces, vemos que las mujeres tienen mayor incidencia y esto se debe a que, bueno, mientras más edad tengan, mientras más se avance la edad, ¿no? Las mujeres desarrollan una osteopenia, no fisiológica. Entonces eso conlleva a un mayor riesgo de sufrir una de estas fracturas. Generalmente en las mujeres, ¿no? Y en las personas adultas mayores, ¿no? El tipo de mecanismo en el cual se produce esta fractura es indirecto, ¿no? Y en varones, ¿no? Sobre todo en jóvenes, ¿no? Se fa de forma directa. Vamos a ver por acá, tenemos que recordar para nosotros ver cualquier patología, ¿no? Quirúrgica, al menos tenemos que conocer eh, a detalle lo que es la anatomía de esta. Entonces, recordar un poco por acá nosotros en el ángulo, ¿no? Que va a formar la diáfisis, ¿no? Con el eje de la cabeza, ¿no? Que es un ángulo de 135, ¿no? Un ángulo de 135 grados, ¿no? La cabeza humeral normalmente está retrovertida en el cuello, ¿no? Y está mirando, ¿no? Está mirando o está girando al menos hacia atrás unos 25 grados, ¿no? Bueno, en promedio de unos 18, 30 grados, ¿no? En relación con el eje epicondylar humeral distal. Bueno, los cuatro fragmentos estándar de la fractura de húmero, en la parte proximal, bueno, van a ser lo que corresponde a la cabeza, ¿no? Tenemos acá nuestro fragmento, ¿no? Vamos a ver las dos tuberosidades, tanto la mayor, ¿no? Como la menor, ¿no? Y también vamos a ver la diáfisis humeral, ¿no? Son los cuatro fragmentos en los cuales puede dividirse en una fractura, ¿no? Bueno, el surco bicipital está formado por una cortical densa y el tendón del bíceps, ¿no? Que va a ser un punto de referencia bastante importante, ¿no? Cuando este pasa por acá para, para, este, para tener como referencia ambas tuberosidades, ¿no? Bueno, en la tuberosidad mayor, como lo acá podemos observar, ¿no? En esta imagen, ¿no? Lo podemos hacer un poquito más grande, por acá, ¿no? Acá en la tuberosidad mayor podemos ver la inserción del tendón del supraespinoso, ¿no? En la parte superior, lo vemos acá, ¿no? El tendón del infraespinoso en la parte postero superior, ¿no? Acá.
Y vamos a ver, ¿no? En la parte posterior, ¿no? En la parte posterior, la inserción del músculo redondo menor, ¿no? Y en la tuberosidad menor, no va a corresponder a la inserción, por acá, en la parte de adelante, ¿no? La inserción del subescapular, ¿no? Bueno, estas importantes uniones tendinosas van a facilitar la reducción y fijación de fracturas osteoporóticas del hueso proximal, ¿no? Del húmero en esta parte proximal, ¿no? Mediante el uso de estructuras, bueno, se fijan, ¿no? De forma indirecta cuando se repara lo que es el manguito de los rotadores. Ahora, otra parte bastante importante a recordar acá, ¿no? Es la irrigación, ¿no? La irrigación de esta parte proximal del húmero, como lo podemos ver acá, ¿no? Aquí en la descripción. Entonces, el daño del riego sanguíneo del húmero proximal puede causar una osteonecrosis vascular, ¿no? Vemos nosotros que acá la rama arqueada asciende desde la arteria circunfleja, ¿no? Va a ascender desde la arteria circunfleja, ¿no? Y humeral anterior y va a entrar al ¿no? Esta rama arqueada se creía que proporcionaba la mayor irrigación sanguínea a la porción articular de la cabeza humeral, ¿no? Sin embargo, ¿no? En estudios cadavéricos se ha encontrado que la arteria humeral, humeral circunfleja posterior, ¿no? Proporciona hasta un 64% de su metro ¿no? Tanto esta arteria puede desempeñar un papel más importante en el mantenimiento de la perfusión de la cabeza humeral, ¿no? En las fracturas de húmero proximal. Bueno, en cuanto a la clasificación de las fracturas de húmero, no tenemos bastantes formas de clasificarlas, ¿no? Tenemos la clasificación de Kocher, de Degener, de Watson y Jones, y la de NIR, que es la más utilizada, y bueno, y la de la clasificación en la que está mucho más detallada, ¿no? Y nos sirve tanto para pronóstico y tratamiento, la clasificación de la O, ¿no? Entonces, en la clasificación de la O vamos a tener, ¿no? O vamos a verla, ¿no? Dividido en las tres letras, ¿no? El A, B y C, ¿no? En la parte A, ¿no? Que es extraarticular, ¿no? Unifocal, en la parte B, ¿no? Que es también extraarticular, puede estar en dos trazos, ¿no? Y en la parte C ya conlleva la parte articular, ¿no? Y vamos a hablar de más de cuatro fragmentos, ¿no? Entonces, cada una de ellas se va a subclasificar, ¿no? En la parte 1, que era extraarticular, no podemos ver que va a ser 1.1 o 1.2, depende si atañe a la tuberosidad mayor o la tuberosidad menor, ¿no? Y 2.1, 2.2 o 2.3, ¿no? Que corresponde a la parte de las fracturas en el cuello quirúrgico, ¿no? Si es simple, si tiene un tercer fragmento o si es multifragmentaria, ¿no? Eh, y en la A3, ¿no? Que es una fractura de forma vertical, ¿no? En el grupo B, como se puede notar acá, ¿no? En el grupo B, no, estábamos hablando que también es extraarticular, no hablamos de dos fragmentos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá si está, bueno, o está lesionado, ¿no? El cuello quirúrgico junto con las tuberosidades, no tanto la mayor como la menor, ¿no? Bueno, y el grupo C refiere a lo que es articular, ¿no? Y vamos a tener, ¿no? Que como es articular, va a haber fractura de lo que corresponde a lo que es el cuello anatómico, ¿no? En el 1.1 es una impactada, ¿no? Y en la otra es netamente del cuello anatómico, ¿no? Y en el C3 no vemos que ya son multifragmentarias, no son fracturas mucho más complejas, no, bueno, y corresponden a un tratamiento distinto, ¿no? Esa es la clasificación según AO, ¿no? Que es una clasificación muy completa.
Pero hay otra clasificación que también la utilizamos, ¿no? Que incluso es mucho más utilizada que la clasificación de AO, ¿no? Que es la clasificación de NIR, ¿no? Que esta se va a basar, ¿no? En la presencia de desplazamiento, ¿no? O no de desplazamiento, y también el número de fragmentos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá, ¿no? Acá el grupo uno, ¿no? En el grupo uno no hay un desplazamiento, o el desplazamiento es menor de 1 centímetro, ¿no? Y tiene una angulación menor de 45 grados, ¿no? En el 85% de los casos, ¿no? El periósteo, la cápsula y el manguito de los rotadores suele estar íntegro, ¿no? Y generalmente esto se habla de fracturas estables, ¿no? Y bueno, y para el tratamiento son tratamientos conservadores, ¿no? En el grupo 2 tenemos desplazamiento de lo que corresponde al cuello anatómico, ¿no? Que se va a impactar, ¿no? No hay desplazamiento de los tubérculos, ¿no? Tuberositarios, ¿no? Y bueno, eso es muy rara, no es inadvertida. Y bueno, y como hay fractura acá en el cuello anatómico, no hay peligro de lo que es necrosis vascular, ¿no? Que bueno, básicamente es un comportamiento parecido a lo que es una fractura de cuello femoral, ¿no? En miembro inferior. En el grupo 3 nosotros tenemos, bueno, que son fracturas distales a lo que son las tuberosidades, no hay desplazamiento mayor a 1 centímetro, hay una angulación de más de 45 grados, ¿no? Aún acá el manguito de los rotadores, porque no toma esta parte, no va a permanecer intacto, ¿no? Bueno, y incluye una fractura angulada, bueno, angulada del cuello quirúrgico, ¿no? Impactada con ángulo de vértice anterior, ¿no? Hay una fractura separada del cuello quirúrgico, ¿no? Y una fractura conminuta de lo que es el cuello quirúrgico, ¿no? Es el grupo 3. En el grupo 4, ¿no? Son fracturas que atañen a las tuberosidades, ¿no? Entonces tenemos fractura del troquínter, ¿no? Fractura bueno, tuberosidad mayor y menor, no frecuentes, la del troquínter. Bueno, en toda la tuberosidad, en una parte, ¿no? Hay desplazamientos mayores de un centímetro, y como estas atañen a lo que son las tuberosidades, bueno, va a haber acá lesión del manguito de los rotadores, ¿no? Bueno, por acá vamos a tener a lo que corresponde, bueno, al grupo 5, fracturas de troquín con desplazamiento de mayor de 1 centímetro. Estas son raras, ¿no? Y tienen un escaso significado clínico, ¿no? Y vamos a tener, ¿no? Que pueden haber fracturas de dos fragmentos que se pueden asociar a una luxación posterior, ¿no? Que esta puede pasar desapercibida por el tipo de fractura. Pueden haber de 3 o de 4 fragmentos, ¿no? En el grupo 6 vamos a tener acá que son fracturas más luxaciones, ¿no? Entonces hay lesión de parte blanda, fibrosis y calcificaciones perarticulares, ¿no? Estas son ya fracturas bastante complejas. Entonces, vamos a ver por acá. Esta es la clasificación de NIR, ¿no? Que, bueno, esta es la forma en cómo más se presenta, ¿no? Representando en un cuadro, ¿no? En tanto como ver el grado de desplazamiento, ¿no? El lugar donde se da la fractura y el número de partes que atañen a la fractura, ¿no? Bueno, hay otra forma de clasificar o de ver, ¿no? Estas fracturas de húmero proximal, ¿no? Y es mediante una clasificación o mediante, o asimilando, ¿no? Unas piezas de este juego, ¿no? Que es el Lego. Entonces, en el Lego vamos a definir, ¿no? Acá al color rojo que va a representar lo que es la cabeza humeral, ¿no? El azul, ¿no? A la tuberosidad mayor, el amarillo a la tuberosidad menor, ¿no? Y el verde va a representar lo que es la diáfisis. Entonces, como mencioné en un inicio, ¿no? Estas son las 4 principales partes en las cuales se dividen ¿no? O se rompe el hueso cuando hay una fractura a este nivel. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, ¿no? Nos van a generar múltiples formas de fracturas. Entonces, ¿para qué sirve esta clasificación, no? Esta clasificación, más que todo, se propone para predecir si va a haber una isquemia o no de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, las que más se asocian a isquemias de la cabeza femoral es el tipo 2, ¿no?
¿no? El tipo 10, ¿no? El tipo 11, ¿no? Y el tipo 12. Como verá, no es, esto tiene como, y el tipo 9 también, ¿no? Entonces, esto tiene como, ¿no? Como factor común, ¿no? Vemos que justamente hay una fractura acá a nivel de la cabeza humeral, ¿no? Entonces, todo donde se desprende lo que es la cabeza humeral no tiene un peligro o hay una mayor incidencia de una necrosis vascular, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasaba en miembro inferior, ¿no? Bueno, además también para factor bueno, predisponente de una necrosis vascular tenemos desplazamiento angular de la cabeza mayor a 45 grados, ¿no? Desplazamiento de la tuberosidad de mayor a 10 milímetros, o presencia de divisiones, ¿no? De lo que son la cabeza humeral, como lo podemos ver acá también, ¿no? En esta imagen. Esa es la clasificación del ego. Entonces, para nosotros ver la teoría del diagnóstico bueno, de una fractura de húmero proximal, nosotros tenemos que hacer como en cualquier, ¿no? En cualquier patología, ¿no? Una historia detallada, donde acá nosotros tenemos que recabar datos como, por ejemplo, la edad del paciente, ¿no? El nivel de actividad del paciente y el mecanismo de la lesión, no sé si se ha producido de forma directa, ¿no? Un mecanismo, ¿no? Que conlleva generalmente una alta energía, o indirecta en un adulto mayor que conlleva, ¿no? Una caída sobre ¿no? Generalmente de mano, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las fracturas del húmero proximal ocurren en pacientes de la tercera edad con una caída desde la altura del pie sobre el brazo extendido, ¿no? Y en este caso, la osteoporosis va a jugar un papel importante, ¿no? Con una incidencia mayor en las mujeres. Bueno, las fracturas en pacientes jóvenes, ¿no? Generalmente ocurren con traumatismo de alta energía, ¿no? Entonces, como es de alta energía, también van a sufrir lesiones más graves de tejidos blandos y fracturas multifragmentarias. E incluso las convulsiones y las descargas eléctricas también pueden provocar fracturas de húmero proximal, ¿no? Que pueden o no pueden conllevar una luxación, ¿no? Entonces, esto tenemos que verlo, ¿no? La análisis junto a lo que es el examen físico, ¿no? El examen físico debe ser completo, ¿no? Evaluar toda la extremidad superior, ¿no? Y centrarse en áreas extras también, en otras áreas, ¿no? Para excluir otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, el cuello, ¿no? O lo que es el recorrido de la columna. Bueno, el edema y los hematomas pueden extenderse a áreas, ¿no? A diferentes áreas, ¿no? Acá hay un edema característico, ¿no? Acá que se presenta a las 48 horas, ¿no? La equimosis de Hennequin, ¿no? Bueno, aunque las fracturas, bueno, acá expuestas son raras, ¿no? Las fracturas cerradas graves pueden causar necrosis de la piel, ¿no? Y dar lesiones de piel, ¿no? Bueno, por la presión que causan estas, bueno, el desplazamiento, ¿no? De los fragmentos. La deformidad de la articulación del hombro puede no ser visible, no siempre se va a ver, no se va a ver, ¿no? Y si hay una deformidad obvia a nivel del hombro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que aparte de una fractura también puede haber una luxación, ¿no? También debemos distinguir el rango de movimiento restringido de las lesiones del manguito rotador, ¿no? Y siempre tenemos que evaluar, ¿no? Lo que corresponde a la función motora y sensorial del nervio axilar, y si hay, o si estamos sospechando de una luxación, ¿no? Evaluar la función del plexo braquial y evaluar lo que es la presencia de pulsos distales, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico a través de imágenes, nosotros nos vamos a apoyar, ¿no? Básicamente en lo que son las radiografías, ¿no? Bueno, las radiografías simples deben obtenerse al menos en 3 tomas, ¿no? Que va a incluir una AP, ¿no? Una AP, una lateral, ¿no? Y otra que es una proyección axilar, ¿no? La AP nosotros tenemos que tener en cuenta que no es una AP total, ¿no? Sino que más bien tenemos que tomar con un rayo que sea perpendicular, ¿no? Al escápulo. ¿Cómo se
observa acá, ¿no? El rayo, ¿no? El rayo es perpendicular a la escápula. También en la lateral, ¿no? En la lateral el rayo es paralelo a la escápula. Entonces nos va a permitir dos tomas bastante buenas, ¿no? Para poder clasificar a estas fracturas, ¿no? Y en la toma, en la proyección axilar, no, el estándar se tiene que tomar con el brazo en abducción de 90 grados, como nosotros lo podemos observar acá, ¿no? Pero realizar esta maniobra, generalmente en fracturas justamente de esta zona, ¿no? Va a ser un poco difícil por la imposibilidad del paciente, ¿no? Por el dolor y también por el tema de que si nosotros realizamos esto puede haber aún mayor desplazamiento, ¿no? De los fragmentos. Entonces, se toma como una modificación de esta, ¿no? De esta toma, ¿no? Para tomar una proyección axilar, ¿no? Con el paciente sentado y con una ligera opción, ¿no? Y bueno, y el rayo en diferente posición, como lo podemos ver acá, ¿no? Para poder tomar esta toma axilar. Bueno, y nosotros también, como vemos que esta puede incluir fracturas articulares, una imagen que nos puede ayudar bastante bien es la tomografía, ¿no? Y sobre todo lo que es la reconstrucción 3D para evaluar fracturas complejas. Las reconstrucciones coronales, sagittales y las tridimensionales eh, más proporcionan más detalles de la línea de fracturas, de las glenoides, ¿no? Y sobre todo de lo que es la cabeza humeral, ¿no? Entonces, vamos a ver ya en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, la selección del tratamiento adecuado va a depender del tipo de fractura, ¿no? De la calidad del hueso, entonces, por ende, de la edad del paciente, ¿no? Por las fuerzas deformantes que estén haciendo en ese momento las fracturas, ¿no? Y el cumplimiento y las expectativas del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que realiza un deporte, ¿no? Un paciente que no tiene mucha actividad. Entonces, las fracturas no desplazadas, ¿no? Y las impactadas, ¿no? Deben tratarse con inmovilización, ¿no? De 2 a 3 semanas, con cabestrío, ¿no? Y después ejercicios pendulares tempranos, ¿no? Y luego un rango activo de movimiento, ¿no? Fracturas desplazadas, pero en pacientes osteoporóticos mayores de 75 años, ¿no? Con demandas bajas, debe tratarse con el mismo tratamiento conservador, ¿no? Ya, bueno, acá la medicina basada en evidencia no dice que o bueno, no he encontrado, ¿no? Una, una ventaja, ¿no? De utilizar un tratamiento quirúrgico, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Al contrario, más bien las complicaciones que se pueden presentar son mayores, ¿no? Entonces, si hay una fractura desplazada, ¿no? Y cumple con las condiciones anteriores, ¿no? Se puede hacer una reducción cerrada bajo fluoroscopía, ¿no? Y si se logra la alineación y la reducción es estable, el brazo se inmoviliza con un simple cabestrillo, ¿no? Como mencioné, ¿no? El 85% de las fracturas, ¿no? El 85% de las fracturas, de húmero proximal, ¿no? El tratamiento es conservador, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿no? Si ya, bueno, ya, si vemos que el tratamiento, ¿no? O qué es lo que nosotros debemos conocer para que un tratamiento no sea conservador, sino va a abocarse a un tema quirúrgico, ¿no? Vamos a ver en fracturas, pacientes jóvenes, ¿no? Con fracturas desplazadas, fracturas que parten lo que es la cabeza, ¿no? Lesiones neurovasculares combinadas a estas fracturas, fracturas expuestas, fracturas indesables bueno, con la tuberosidad, ¿no? Medial rota, ¿no? Hombro flotante, un politraumatizado, ¿no? O fracturas más luxaciones combinadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Debemos ver cuándo operar. Entonces, la fractura de húmero proximal, ¿no? Rara vez requiere una cirugía inmediata. Y en realidad hay pocos estudios sobre cómo el momento de la cirugía afecta a los resultados clínicos, ¿no? Se pueden esperar resultados satisfactorios incluso en los casos tardíos, ¿no? Pero algunos estudios comparativos que se han hecho, ¿no? La intervención quirúrgica temprana parece producir ciertas mejoras en los resultados funcionales, ¿no? Independientemente del tratamiento proporcionado. En cuanto a nosotros a la selección del implante, bueno, va a ser de acuerdo al tipo de fractura que tengamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y tenemos una muy amplia gama de opciones, ¿no? Bueno,
La elección de los implantes debe basarse en la personalidad de la lesión, ¿no? Incluida la característica de las fracturas, las características del paciente y los tejidos blandos, ¿no? La función del manguito del rotador también es un factor importante a resaltar, ¿no? Para ver cómo podemos elegir el implante, ¿no? Los alambres de Kirchner, ¿no? Los alambres de Kirchner que son roscados se utilizan principalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Con placas fisiares abiertas. De acá, ¿no? Alambre de Kirchner, ¿no? Mientras que las suturas, las bandas de tensión, ¿no? Vamos a observar acá en esta primera imagen, ¿no? Las suturas, la banda de tensión o los tornillos se pueden utilizar en fracturas de las tuberosidades en dos partes, con una buena calidad ósea, ¿no? En cuanto a las placas de bloqueo, se utilizan ampliamente en las fracturas desplazadas, pero debe tenerse en cuenta las complicaciones relacionadas con la placa y la calidad del hueso, ¿no? Si se puede obtener y mantener una reducción cerrada durante la cirugía, se puede realizar una técnica, ¿no? Mínimamente invasiva, una MIPO de repente, una percutánea, ¿no? Esto va a hacer un beneficio, ¿no? Para lo que es el paciente. Eh, También podemos utilizar lo que son los clavos, ¿no? Los clavos de húmero, ¿no? O en todo caso también lo que es la artroplastía, ¿no? La artroplastía puede estar indicada para fracturas complejas o dislocaciones de fracturas con hueso osteoporótico, ¿no? En pacientes mayores. Bueno, eh, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos por acá. Ya. Ratito. Uy, ya. Bueno, una vez seleccionado ya al paciente quirúrgico, ¿no? Bueno, y al tipo de implante que vamos a utilizar, el posicionamiento en la sala de operaciones, ¿no? El montaje de la sala de operaciones es importante conocer, ¿no? Generalmente se utiliza esta posición, ¿no? Que se llama en silla de playa, ¿no? Se va a desinfectar al paciente, ¿no? Desde el cuello hasta, desde el cuello hasta la punta de los dedos, ¿no? Se cubre bueno, con sábanas estériles, lo que es la mano y el antebrazo, ¿no? Dejando justamente esta zona libre, ¿no? Es donde se van a hacer las incisiones, ¿no? El cirujano se puede colocar, ¿no? Acá al frente del hombro, ¿no? O abducir lo que es el brazo, ¿no? Y colocarse entre el brazo y la axila, ¿no? Y bueno, y el ayudante colocarse detrás del hombro, ¿no? En cuanto a los abordajes quirúrgicos, bueno, en la técnica quirúrgica nosotros vamos a tener dos principalmente, ¿no? Vamos a tener lo que corresponde al abordaje, ¿no? Delto pectoral, ¿no? Y el otro, el transpectoral. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En cuanto al abordaje delto pectoral, es el más utilizado durante la reducción abierta, ¿no? Esficación interna o la artroplastía. No, al paciente se le va a colocar como como vimos anteriormente, ¿no? En una posición en silla de playa, ¿no? La incisión va a comenzar más o menos a este nivel, ¿no? En la apófisis coracoides, en la parte proximal, ¿no? Y bueno, y va a pasar justo por delante del deltoides y se va a extender hasta la porción distal media del deltoides, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Bueno, la vena cefálica, ¿no? Que la podemos observar acá en azulito, ¿no? Tenemos que visualizarla y disecarla, ¿no? Y retraerlo, o bien lo podemos retraer lateralmente con el músculo deltoides, o también medialmente con el músculo pectoral mayor, ¿no? Bueno, luego se va a desarrollar un plano, ¿no? Entre el músculo deltoides y el pectoral mayor, ¿no? Y luego se va a abrir lo que es la fascia clavipectoral, ¿no? Bueno, se identifica el ligamento caracromial, ¿no? Y luego se comienza a disecar con los dedos, ¿no? O disección Roma en el espacio subacromial.
y debajo del deltoides, ¿no? Y bueno, más se da una liberación parcial de la inserción distal de deltoides para mejorar la visualización, ¿no? El brazo en este caso se puede abducir o abducir, ¿no? Ligeramente para relajar lo que es el deltoides, de modo que se pueda retraerse lateralmente, ¿no? Sin tensión excesiva. La porción anterior de deltoides, acá, ¿no? La porción anterior de deltoides, eh, en el acromión debe protegerse durante lo que es la cirugía, ¿no? La cabeza larga del bíceps, que se encuentra justo en el surco, no bicipital, es un punto de referencia, ¿no? Para las dos tuberosidades, ¿no? Y es importante identificarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar que hay unas ventajas, ¿no? Que en este abordaje, ¿no? Bueno, la ventaja es una mayor protección, una mejor protección del deltoides, ¿no? Como esa es una incisión amplia, ¿no? Hay una mejor visualización y liberación de la cápsula inferior, hay un menor riesgo del nervio axilar, ¿no? Y bueno, la desventaja, bueno, la colocación de la placa puede resultar difícil debido a la obstrucción del deltoide de forma lateral, ¿no? Hay una mala visualización de la cara posterior de la tuberosidad, ¿no? Y la exposición puede ser difícil en individuos que presentan gran masa muscular, ¿no? El otro abordaje que tenemos es el abordaje transdeltoideo, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, vamos a ir a través de ¿no? Este abordaje está indicado para fracturas de la tuberosidad mayor, ya que nos da una mejor visualización de esta, ¿no? Se pueden utilizar técnicas, por ejemplo, mínimamente invasivas, ¿no? Para la fijación del húmero proximal con lo que es un clavo también, ¿no? La incisión va a comenzar justamente a nivel de la esquina anterolateral del acromion y se va a extender 5 centímetros distalmente por la cara lateral del húmero, no sobre y a través del deltoides, ¿no? Bueno, el deltoides se libera directamente, ¿no? Entre las fibras anterior y media hasta llegar a la bolsa subdeltoidea. Acá tenemos que tener en cuenta lo que es el nervio axilar, ¿no? Tenemos que identificarlo y protegerlo, ¿no? Si la tuberosidad está fracturada y necesita ser reparada o se va a aplicar una técnica MIPO, ¿no? Se pueden colocar puntos de sutura, ¿no? Se puede colocar una sutura fija en la división deltoidea, 5 centímetros lateral y distal acromion para prevenir la lesión del nervio axilar, ¿no? Entonces también acá igual tenemos ventajas y desventajas de utilizar este abordaje, ¿no? Las ventajas es una mayor visualización de ambas tuberosidades, ¿no? Un fácil acceso a la placa en la cara lateral del húmero proximal y el riesgo pues es el daño que se ocasiona ya que se va a través del músculo deltoides y bueno, y otra complicación es que podemos lesionar lo que es el nervio axilar, ¿no? En cuanto a la reducción y fijación, vamos a ver, ¿no? Que, bueno, depende del tipo de implante que vamos a utilizar, ¿no? Las suturas de tracción en la unión, del tendón con el hueso, son útiles para tratar y reducir los fragmentos de las tuberosidades sin disminuir más todavía los fragmentos de la fractura, ¿no? Para las fracturas de, para la fractura de tuberosidad aisladas, ¿no? En dos partes, ¿no? Para la fractura de tuberosidad aisladas en dos partes, ¿no? La sutura es más confiable incluso que los tornillos, ¿no? Para las fracturas quirúrgicas, para las fracturas quirúrgica, o para la fractura del cuello quirúrgico, ¿no? En dos partes la reducción de la cortical medial es importante, ¿no? Especialmente en las fracturas que lo van a dejar tipo varo, ¿no? Para las fracturas complejas de 3 o 4 partes, siempre nosotros tenemos que recordar, ¿no? Restaurar el ángulo normal que mencioné al inicio de 135 grados, ¿no? Entre el cuello y la diáfisis, colocando, ¿no? un Kirchner roscado y utilizándolo a manera de joystick,
¿no? Como lo podemos observar acá, ¿no? Lo introducimos para lograr esta angulación, ¿no? Normal, ¿no? Bueno, y corregir ese bar. Bueno, se pueden utilizar también agujas Kirchner temporales desde arriba de la cabeza hasta el eje, ¿no? En este, bueno, hasta el eje, ¿no? En sentido anterior, desde el eje a la cabeza para mantener la reducción y evitar inferir con la aplicación de una placa si se le desea colocar, ¿no? Bueno, también se pueden utilizar técnicas de reducción indirecta, ¿no? Para unir los fragmentos de la tuberosidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá, ¿no? Como técnica de reducción indirecta podemos utilizar, ¿cómo se llama esto de acá? Se me fue el nombre, con un elevador perióstico, ¿no? O un apisonador óseo, ¿no? Para manipular el fragmento de la cabeza, ¿no? O podemos utilizar, como mencioné, ¿no? Agujas de Kirchner temporales desde arriba de la cabeza hasta el eje o en sentido anterior del eje de la cabeza para mantener lo que es la reducción de esto, ¿no? Lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar acá también que se pueden utilizar técnicas de reducción indirecta, ¿no? Como lo estaba mencionando, como suturas en los tendones del manguito de los rotadores para unir los fragmentos, ¿no? De las tuberosidades. Bueno, esto se recomienda para evitar lo que es la fragmentación de los fragmentos delgados de la tuberosidad y protegernos el suministro de sangre restante. Ahí está, ¿no? Una técnica de reducción indirecta. Bueno, los tornillos de tracción se pueden utilizar en las fracturas de las tuberosidades aisladas, ¿no? Fracturas de dos partes con buena calidad ósea o en combinación con otros implantes en fracturas complejas. No se recomienda el uso de solamente tornillos solos, ¿no? Ya que la fuerza, ¿no? de fijación de los tornillos es relativamente baja. Entonces, ¿no? Esto se puede proteger con una placa, ¿no? En las fracturas simples de las tuberosidades, la fuerza de fijación de la sutura es más fuerte incluso que la de los tornillos. Entonces, con un ancla de sutura, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Con un ancla de sutura se pueden utilizar la técnica como una doble polea para lograr una mejor reducción y fuerza de fijación, ¿no? Bueno, la fijación con sutura complementaria junto con la fijación con placa o clavo es obligatoria, ¿no? Para mantener la estabilidad biomecánica, como lo podemos ver acá. Entonces podemos asociar, ¿no? Lo anterior a una placa. Entonces al asociarlo, ¿no? Logramos una mayor estabilidad. Bueno, en cuanto a los clavos endomedulares, ¿no? Ellos, por la propia técnica que se utilizan para colocarlos, ¿no? Minimizan la exposición quirúrgica del sitio de fractura, ¿no? Primero se tiene que alinear, ¿no? el eje de la cabeza, ¿no? Bajo un fluoroscopio, ¿no? Para poder insertar lo que es el clavo, ¿no? Y se inserta un clavo no recto en el húmero sobre una guía, ¿no? El clavo multibloqueo, ¿no? Estos clavos multibloqueos nuevos no permiten la fijación de las fracturas de las tuberosidades, de las fracturas, ¿no? Y de las tuberosidades, y ayuda a reparar el manguito de los rotadores mediante suturas añadidas a estos, ¿no? Bueno, la placa de bloqueo es uno de los implantes más utilizados para la fijación de fracturas de húmero proximal, ¿no? La placa debe colocarse lateral ¿no? Lateral a lo que es el surco bicipital, ¿no? Los tornillos calcar que tienen no son importantes para mantener el soporte medial de esta, ¿no? Bueno, especialmente en el caso de una fractura desplazada en varo con una combinación de una cortical medial,
¿no? Y la correcta forma de colocar, ¿no?, la placa es aproximadamente 5 8 milímetros distal a la parte superior de la tuberosidad mayor, ¿no? Tiene que estar alineado correctamente a lo largo del eje de la diáfisis humeral. ¿Mm? Bueno, ligeramente posterior al surco bicipital, ¿no? Y bueno, para confirmar la posición correcta de la placa axial, se puede insertar un Kirchner, ¿no?, a través del orificio proximal que tiene la guía de inserción, como lo podemos observar acá, ¿no? ¿No? De la aguja Kirchner debe descansar en la parte superior de la cabeza humeral, ¿no? Y con eso vemos más o menos la posición ideal de la placa, ¿no? En cuanto a las complicaciones que pueden presentarse, ¿no?, bueno, en este tipo de fracturas y en sus tratamientos, ¿no?, que se le da, ¿no? Primero es la migración de los tornillos, ¿no? Esta es una complicación bastante frecuente, ¿no? Y puede deberse a un error técnico intraoperatorio, ¿no? O también secundario a la pérdida de reducción con impactación y una consolidación de efectos en varo, ¿no? Los tornillos de ángulo fijo no pueden retroceder y esto va a hacer que se produzca más bien la penetración en la articulación, ¿no? Otra causa también puede ser que, no, con menos frecuencia, ¿no?, el colapso de la cabeza humeral debido a la necrosis vascular. Entonces, la colocación de los tornillos debe ser monitoreada con un arco en C o con el fluoroscopio, ¿no?, para confirmar que todas estén correctamente, ¿no?, y no estén en articulación. Otra complicación que nosotros podemos ver es lo que corresponde a la necrosis vascular, ¿no? Bueno, este es relativamente frecuente, con un porcentaje, ¿no?, de recurrencia de hasta un 35%, ¿no? Bueno, esto puede provocar dolor, disminución de lo que es el rango de movimiento, ¿no? Y artritis de la articulación glenohumeral. La fijación con placa parece estar asociada con una mayor incidencia debido a la disección de los tejidos blandos, ¿no?, que predisponen a la menor irrigación y por ende no una necrosis vascular, ¿no? Bueno, los factores que más van a predisponer a esto, bueno, son la longitud de la extensión metafisiaria dorsomedial, ¿no?, de la fractura, que es el cálculo, ¿no?, medial, ¿no?, y el tipo de fractura. Y a pesar de que hay una alta incidencia de necrosis vascular, ¿no?, con frecuencia es asintomática, ¿no? Y aproximadamente entre un 70-77% de los pacientes muestran resultados funcionales buenos o excelentes, ¿no?, incluso con la necrosis vascular, ¿no? Otra complicación que tenemos, ¿no?, es la pseudoartrosis, ¿no?, una mala unión, ¿no? Esta se va a acompañar con frecuencia cuando hay una pérdida de lo que es la cortical medial, lo que conduce a una deformidad en varo, ¿no? Entonces, es importante la reducción de esa cortical medial, ¿no? Y en fracturas osteoporóticas donde no es posible una reducción anatómica, se recomienda impactar la cortical medial del eje en la cabeza para producir una reducción más estable. Bueno, y las lesiones nerviosas, como ya se mencionó, bueno, en los abordajes o también puede ser en las fracturas más luxaciones, ¿no? O por el desplazamiento de los fragmentos, ¿no? Una de las más frecuentes es la lesión del nervio axilar, ¿no? Puede ocurrir durante la reducción de una fractura, ¿no? Durante las luxaciones, ¿no? O en fragmentos muy desplazados. Bueno, la decisión quirúrgica cuidadosa al utilizar el abordaje del tuideo o al insertar retractores para reducir el riesgo de esta lesión, ¿no? La lesión del plexo braquial, la lesión del plexo braquial y de la arteria axilar puede asociarse con luxación de la cabeza humeral hacia la axila, ¿no? La reducción temprana, bueno, es esencial y requiere anestesia general con relajación muscular si existe una fractura asociada del cuello del húmero, ¿no? A veces se requiere una reducción abierta de emergencia si hay una lesión nerviosa con evolución, no sé, detectamos con una luxación que no puede reducirse mediante manipulación cerrada, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, doctores. Muchas gracias.
Hola William, buenas noches. Buenas noches, doctor Sandro. ¿Cómo está? Hola William, ¿me permites por favor? Claro, doctor, adelante. Muy bien. Bueno, primero mi saludo para todos, para el doctor José Rodríguez que lo veo por aquí, para el doctor Ricardo Huerta también y para todos ustedes un cordial saludo, esperando que ustedes y sus familias también se encuentren bien. Bueno, yéndonos un poco a hablar acerca del tema de las fracturas del húmero proximal. Pues es un tema bastante interesante. Las fracturas del húmero proximal, según algunos estudios, señalan que son fracturas bastante frecuentes, ¿no? Es más, las señalan como inmediatamente después de las fracturas de cadera y de muñeca, pues como en tercer lugar las fracturas de húmero proximal, ¿no? Entonces, digamos, tienen una frecuencia bastante importante dentro de la totalidad de fracturas. Ahora, yo creo que está muy interesante la revisión que nos has hecho desde la parte anatómica, vascular, los distintos tipos de clasificación que hay, ¿no? Como la clasificación, con una frecuencia, esta clasificación bastante interesante y que tiene que ver mucho con el tema de pronóstico de la cabeza humeral, que es esta clasificación que nos las mostrado, que tiene que ver con una similitud con el ego, ¿no? Y que es bastante interesante, sobre todo como factor pronóstico. En cuanto al tratamiento de las fracturas del húmero proximal, pues como en todo es muy importante primero clasificarlas. La clasificación que uno la pueda optar, independientemente de la que sea. La idea es tener una clasificación, tener eh, una representación tridimensional de la fractura que permita luego poder determinar qué tipo de implante va a ser el adecuado para usar. La mayor parte de literatura más se inclinan por usar en fracturas con conminución, cuando uno va a hacer osteosíntesis, las placas antes que los clavos, ¿no? El tema de por qué placas antes que clavos es porque en esas fracturas que hay mucha conminución, eh, pues nos permite hacer una mejor reconstrucción de los trazos fracturarios, ¿no? Las fracturas reducidas con clavos endomedulares, pues hay que tener cuidado porque a veces esas muy conminutas no son posibles reducirlas adecuadamente y entonces en ocasiones hay que emplear algunos elementos de osteosíntesis adicionales. Eh, con respecto a la osteosíntesis con placas y básicamente las placas bloqueadas, que son las que, digamos, mejor se utilizan en este tipo de fracturas, como veíamos, hay abordajes que uno los puede usar, el típico, el delto pectoral, el abordaje que también uno puede conseguir, que es el transdeltoideo, ¿no? Teniendo cuidado nomás con el circunflejo. Hay incluso la placa Filos tiene un sistema especial para hacer mínima invasión, haciendo abordaje transdeltoideo. Entonces, tener en consideración muchísimo lo que nos hablaba también William en su presentación, que era eh, la ubicación de los tornillos y tratar de, obviamente con el arco en C, hacer movimientos tanto de rotación externa como de rotación interna para ver que ningún tornillo se nos haya ido dentro de la articulación, ¿no? Y un capítulo aparte, pues obviamente están las artroplastías, ¿no? Las artroplastías que tenemos las artroplastías, las hemiartroplastías, y más, digamos, recientemente las artroplastías reversas, sobre todo indicadas en aquellas fracturas donde hay la conminución es tan severa
que no es posible hacer una adecuada reconstrucción de la articulación y a veces también asociada a problemas de artrosis o también asociada a problemas de necrosis avascular, donde también a veces, producto del traumatismo, pues tenemos lesiones del manguito de los rotadores, que a veces son lesiones antiguas que se tornan un poco más complicadas poder una y también una reconstrucción del manguito de los rotadores. Entonces, a veces, en tipo de lesiones muy severas, pues es mejor hacer una artroplastía reversa, ¿no? Que realmente la técnica no es tan complicada, es relativamente fácil hacerla, que requiere obviamente un poco de entrenamiento y también una ubicación anatómica precisa, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar con respecto a las fracturas de húmero proximal. Muchas gracias, William. Un momentito, solamente un comentario también que es muy importante. Bueno, y Adelante, pronto, doctor. muchas gracias, Sandrito, por los saludos. También deseo que todo vaya bien por casa, en primer lugar. Segundo, decirte que las fracturas de húmero proximal son fracturas, como también lo has explicado tú y lo dice el doctor Sando, son fracturas que en algún momento nos complican la toma de decisiones en cuanto a tratamiento. Existen para mí, dos grandes grupos de estas fracturas, porque ya han sido estudiadas y hay los reportes, las que se pueden tratar en forma no quirúrgica y las que se deben tratar en forma quirúrgica. Ahí está la controversia. ¿Cuál de ellas la debo tratar? Ya has mencionado tú algunas indicaciones que son indicaciones precisas para hacer tratamiento quirúrgico como de lugar. También existen los estudios cuando las fracturas son de 2 o 3 fragmentos. ¿Y cuál es la evolución en cuanto a evaluaciones que han hecho? Evaluaciones de tipo funcional, mediante el test de Constant, mediante la CIES, en fin. Existen evaluaciones las cuales demuestran claramente de que existe, a pesar de que no hay una diferencia estadísticamente, o sea, estadísticamente llegando bien, no existe, pero sin embargo, cuando uno hace la revisión de estos casos, ve de que el porcentaje de que sufre menos, tiene menos dolor, de los mejores van en razón de las que no son tratadas quirúrgicamente. Pero entonces la controversia viene: ¿cuándo debo tratar a una fractura en forma quirúrgica? Y ahí está el problema. Me refiero de que ahí está el problema, porque de repente una radiografía simple no solamente se necesita para poder evaluar y tener esas 3 dimensiones que nosotros debemos conocer cuando evaluamos este tipo de lesiones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque existe tanto compromiso de partes blandas en esa zona, que por más que quieras hacer el tratamiento más bonito, más adecuado, de repente no te ayuda muy bien el recuperar el daño de las partes blandas. Y entonces tenemos nosotros que tener un plan de recuperación fisioterapéutica, pero bastante ordenado. Entonces, de ahí la importancia que has hecho tú en cuanto a la clasificación. Esa clasificación nos ayuda efectivamente a dar una idea de cuál podría ser el mejor tratamiento. Considero, sinceramente, esto es una opinión mía, de que el mejor tratamiento de repente ser el de tipo conservador, y si no se pudiera hacer un tratamiento conservador y se tendría que hacer un tratamiento quirúrgico, yo me inclino bastante por las reducciones percutáneas e incluso las con MIPO, ahora que hay ya tantas técnicas que ayudan. No tengo mucho temor de lo que se hable acerca de la necrosis avascular y todo. Tengo el temor en sí cuando existe ya la lesión y de repente ocasionó, no por lo que pueda venir. Total, durante toda mi carrera no he visto ninguna necrosis avascular de la cabeza del húmero proximal, o la cabeza del húmero, perdón. No he visto ninguna. E incluso
existen ya por ahí algunos estudios que ponen no tanto en evidencia de lo que antes se pensaba y de lo que antes NIR pregonaba, de que se rompía la circunfleja, de que no le aportaba buena cantidad de sangre, en fin, ese tipo de cosas. Pero se han visto estudios en que, y tú lo has manifestado, de que muchas veces la necrosis avascular ocurre en algunas zonas en forma parcial de la cabeza y eso no influye mucho en la cuestión funcional. Bueno, eso lo dejo todavía para una discusión, para poder incluso hacer algún tipo de investigación en ese campo. Pero definitivamente creo de que si uno pudiera hacer el tratamiento mínimamente invasivo, con mini incisiones, conociendo bien la anatomía de esa zona y haciendo un buen plan de recuperación, creo de que tendríamos pacientes bastante satisfechos. Esa es mi opinión. Pues bien, la exposición ha estado muy bonita, William. Hola, 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 buenas noches. Más, doctores. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Ricardo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlo. Excelente exposición y también los comentarios. Muy bien. Permíteme, bueno, Claro, hablar doctor. un poco de tiempo. Son algunos, lo que han mencionado, excelente, muy bien, interesante. Hablando de diferencias entre las estructuras óseas del húmero y el fémur, obviamente ya es conocido, ¿verdad? La estructura ósea del fémur es un hueso ya que soporta peso, es bastante corticalización, es más fuerte que en el brazo. Ese es un aspecto. El del brazo, de todas maneras, por la falta de irrigación y soporte, la consistencia no es tanta. Aparte de eso, para nosotros enfocar el tratamiento quirúrgico no tenemos que ver la actividad del paciente, si es deportista, no es deportista. Si es un paciente que tiene una vida sedentaria, probablemente, aparte de que la calidad ósea no va a ser tan buena que un deportista, también la irrigación no va a estar tan florida a ese nivel. Entonces, para enfocar el tratamiento quirúrgico tenemos que ver esos aspectos, ¿no? Si es un paciente deportista, obviamente, de repente vamos a tratar de enfocar en el aspecto quirúrgico. Si es un paciente que no tiene una vida deportiva, entonces hablar de tratamiento quirúrgico en un paciente, entonces hay que ver globalmente al paciente qué es lo que tiene en su mente de ese brazo, ¿verdad? Porque si es un paciente que no tiene mucha actividad deportiva, pues aparte de que la irrigación no es tanto, pues la calidad ósea también no va a ser tanto, y cualquier método de osteosíntesis probablemente puede haber algunas fallas, ¿no? Es en primer lugar. Y como toda cirugía, pues siempre hay complicaciones, se pueden esperar explicaciones, ¿verdad? Tomar en cuenta esas cosas. Eso quería solamente opinar sobre eso. Obviamente un hueso bien formado, pues la osteosíntesis también a la mínimamente invasiva, eso está, y depende también de la práctica, porque a veces en la teoría podemos opinar, hay que tratar pacientes y cuánto es el resultado, ¿no? ¿Qué porcentaje de los que hemos tenido van bien, ¿no? Lo que quería comentar y gracias por permitirme opinar. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario que tengan, doctores? Todo está bien, William, te felicito. Que todo vaya bonito. Bien, William. Felicitaciones. Hasta luego, doctores, entonces. Chao, nos vemos. Bien, Cuídense. buenas noches con todos. Un gusto de Gracias, saludarlos. amigos. Buenas Chao. noches. Igual, Sandrito. Buenas noches. Sí, buenas noches. Chao, chao, todos. Chao, doctor. Chao. Buenas Feliz noches, doctores. Navidad, Buenas noches. próspero año nuevo. Buenas noches, cuídense, buen día. Sí, igualmente. Chao.